Malena Silveira, soy socióloga de acá de la facultad y soy militante. El texto que elegí es el Manifiesto Comunista. Cuando me mandaron por primera vez voy a leer un poco para tratar de respetar los 10 minutos que nos impone acá la compañera. Cuando me mandaron por primera vez a buscar este texto, yo creo, no recuerdo bien, pero creo que fue en el último año de mi escuela secundaria. Yo esperaba encontrarme con un texto extenso, con la gran obra de Carlos Marx. Creo que esperaba algo así como El Capital, con volúmenes y tomos. Y cuando vino el señor librero y me trajo este folletín, yo creí sinceramente que había un error, que esto era como el Marx para niños y que yo quería el Marx para adultos, que era yo en aquel momento. Y después de esa sorpresa inicial, cuando le entré al texto, cuando me puse a leerlo, descubrí una cantidad de conceptos y una cantidad de tonos dentro de este texto que hacen que todavía hoy este texto sea uno de mis preferidos de los textos de Carlos Marx. En este texto encontramos distintos registros de Marx. Hay un Marx analítico, un Marx preciso, conciso, de diagnóstico. Hay un Marx peleón, que es como mi Marx preferido, que chicanea vilmente a otros actores sociales. Hay un Marx propositivo, romántico, poético. Hay un Marx pragmático y ordenador que nos guía y nos dice para dónde tenemos que ir. Y a mí me parece que todo esto hace que este texto sea de una riqueza y que sea la gran obra de Marx. Y esto sé que puede ser polémico, cada uno tiene su texto preferido, pero para mí el manifiesto del Partido Comunista es la gran obra de Marx. Pero la realidad es que esta primera impresión que me causó a mí el manifiesto no es una impresión que sea solo mía. Y después me encontré con estos prejuicios, con este desdén por esta obra, en estos pasillos de la facultad y en estas aulas, ¿no? De muchos que o abiertamente o veladamente decían cosas como que era determinista, como que era muy simple, como que había otros textos que tenían mayor profundidad que el manifiesto y que había que leer más. Y a mí, por eso, justamente por eso, decidí trabajar sobre este texto para esta exposición, porque me parece que esta obra expresa lo que Marx realmente quería construir, que este es el gran objetivo de Marx. Porque Marx, por más que nosotros queramos otra cosa, no era un sociólogo, por más que nosotros juguemos a que lo era, no era un historiador, no era fundamentalmente un filósofo, era un revolucionario. O por ahí era todo un poco del otro, pero desde una perspectiva que no es la perspectiva que nosotros circulamos habitualmente en estas aulas. Y entonces estudiaba, analizaba, construía diagnósticos o construía propuestas políticas desde el deseo y la necesidad de la transformación. Y a mí me parece que un poco el manifiesto expresa todas estas cosas. El manifiesto tiene pocas hojas, tiene, según la edición, a veces más hojas en los prólogos que en sus capítulos. Y entonces yo voy a plantear acá algunas ideas que a mí me parece que son las centrales de este texto. Está el primer capítulo, que para mí es el Marx analítico, el Marx que construye un diagnóstico, donde Marx arranca diciendo que la historia, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y entonces Marx narra cómo la historia ha estado, cómo se ha desarrollado a partir de la confrontación de distintas clases sociales, desde los antiguos hasta la actualidad, hasta llegar a estas clases antagónicas en el capitalismo que son los burgueses y los proletarios. Y una vez planteada esta relación social, este antagonismo de clases, Marx se detiene en el devenir de las clases en pugna en la actualidad.
y entonces son los burgueses y su surgimiento, los proletarios y sus surgimientos, y es desde ahí, y solo desde ahí, que Marx se mete a analizar cuál es el sistema de producción y cómo funciona el sistema capitalista. Y a mí me parece que esto es fundamental, este orden que elige Marx en este texto, porque no existe un sistema en el cual los actores se ubican en roles vacíos que tienen que llenar, sino que son ellos, los actores, los que a partir de sus relaciones construyen y reproducen ese orden social, ¿no? Y a partir de la lucha de clases es que se construye este sistema que nosotros tenemos hoy. Marx define que las clases principales son los burgueses y los proletarios y los define en este orden, ¿no? Y desarrolla las características de la burguesía, cómo se constituye esa clase, cuáles son sus deseos, cuál es el modelo de producción que imprime, y a partir de ahí cómo eso construye a la otra clase antagónica, que es el proletariado. Y a mí me parece que acá aparece otra idea fundamental, que es que los actores no están predeterminados, sino que hay una construcción y que cada uno se construye en esa lucha con el otro y se construye en esa relación con el otro. Después hay un segundo capítulo que es el Marx peleón, ¿no? El Marx que va a plantearnos que esta situación que acaba de describir no es para siempre, no es natural y que hay una alternativa posible. Y esa alternativa para Marx es el comunismo. Y entonces Marx en ese segundo capítulo nos va a plantear por qué el capitalismo no va a poder responder, por qué no responde ni responderá nunca a las necesidades del proletariado. ¿Por qué no responde en términos materiales, en tanto su producción, pero también por qué no va a responder nunca en términos de sus necesidades sociales o sus necesidades sentimentales? Y nos plantea que esta falta de respuesta al capitalismo no es, tiene una salida, ¿no? Nos propone una salida que es el comunismo, que esa es la propuesta política de Marx, que a mí me parece que es importante en este segundo capítulo. Y entonces nos dice qué es el comunismo y cómo se construye el comunismo, porque no solo lo enuncia, sino que nos hace una propuesta concreta de cómo podemos construir este proceso. Y en ese proceso de análisis de por qué el comunismo puede resolver, va peleándose con distintos actores y va contestándole uno a uno cada uno de los argumentos de los detractores del comunismo. Para terminar en ese capítulo con una serie de medidas concretas de qué tiene que hacer el proletariado una vez que ha tomado el poder. Lo que me parece que es fantástico, y cuando uno lee esas medidas, el 90% siguen siendo hoy medidas que cualquiera de nosotros podría levantar en sus programas políticos. Después hay un tercer capítulo donde analiza una cuestión más coyuntural que tiene que ver con las fuerzas que existían en ese momento, en las que no me voy a meter, pero sí me parece importante pensar que Marx, después de hacer estos análisis, se pone a hacer un análisis concreto de cuáles son las fuerzas que están en pugna. Y por último, en el capítulo 4, Marx nos llama a unirnos. Y está la famosa frase de proletariados del mundo, uníos, y nos hace una propuesta concreta y nos dice que los comunistas tenemos que unirnos con todos aquellos sectores democráticos del proletariado, con los que piensan como uno y los que no piensan como uno, pero siempre teniendo claro y siempre teniendo en cuenta que el objetivo de los comunistas es la destrucción del sistema de propiedad burgués. Y que entonces tenemos que avanzar en esos espacios de unidad y en esas propuestas unitarias para pelear contra la burguesía, pero siempre teniendo claro cuál es el objetivo de los comunistas. Y a mí me parece que con este último capítulo, que es un capítulo muy cortito, le da como un cierre y redondea esta idea inicial, ¿no? Marx arranca diciendo que la historia es la historia de la lucha de clases hasta acá, y hasta acá es importante porque nos regala de alguna manera la historia y nos regala la lucha de todos los oprimidos de la historia. Nos hace una propuesta política concreta, que es que nos unamos para derrocar en esa batalla final que dice la Internacional al sistema burgués, y nos regala el proyecto político, y yo quiero decir, no es ni el sueño ni es la utopía, es el proyecto político de construir una sociedad sin clases para nuestro futuro. Entonces me parece que este texto condensa todos estos grandes ejes y estas grandes propuestas que tiene Marx en toda su obra. Y ahora tengo un problema.
Tengo muchas frases, y entonces yo les voy a leer las que tengo y decidamos cuál ponemos. Sí. Esta es: el movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa. Esta es una que a mí me gusta mucho. Esta me gusta por lo chicanera. No hace falta hacer un lince para ver que al cambiar las condiciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hombre, cambian también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, su conciencia, en una palabra. La historia de las ideas es una prueba palmaria de cómo cambia y se transforma la producción espiritual con la material. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de la clase imperante. Después traje la lista de medidas que nos propone Marx para la dictadura del proletariado. No la leo porque son muchas. Y los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar. Esa,